Bien, entonces ustedes aquí simplemente pausan la grabación y miran la diapositiva donde están las Sí, fechas. ¿Sí? Bueno, entonces sí, yo creo que con ese tiempo de exposición es suficiente. Ustedes lo pausan y lo ven. Bueno, entonces, ¿qué vamos a mirar hoy? Vamos a el hacer un par de cosas. En esta primera, compañero Faber está, no, no está. sí, por ahí está. Ah, bueno, bueno, Sí, él llegó hace ratico. Hoy vamos a hacer dos cosas, les decía. ya. Hacer una visión general de lo que es el metabolismo y en un pequeño descansito que tengamos después de eso, comenzamos ya pues a hacer descripción de algunas de las vías más importantes metabólicas, pero veamos en qué consiste todo esto. Decíamos que lo que hacemos los organismos vivos es transformar biomoléculas y ese hecho es simplemente lo que denominamos metabolismo, transformar biomoléculas. Es decir, en este sentido, da igual que sea un ser humano, que sea una alga verde azul, una plantita, otro tipo de microorganismo. eh, y también, en este caso del organismo humano, ustedes ven un tipo de actividad que está desarrollando esta mujer, que es distinta de la que está haciendo este señor y es distinta de la que está haciendo acá el señor policía. ¿Sí? Son tres estados diferentes y obviamente el metabolismo, es decir, esa transformación de moléculas, es, pues transcurre a un ritmo diferente en los tres estados y pues no son los únicos tres estados que existen, no existen muchos otros y eso también pues tenemos que entenderlo muy bien. ¿De dónde viene la palabrita metabolismo? Viene del griego que significa cambio, ¿sí? Uno puede entender que esta mujer se tomó algunos alimentos energéticos antes de su entrenamiento o en todos los entrenamientos y pues ya tiene unas reservas en su organismo para transformar esas biomoléculas en este caso, movimiento, que es lo que le interesa, ¿cierto? De hecho, a todos los animales nos interesa el movimiento. Gran parte de nuestra actividad está dictada precisamente por esa característica. Y aquí, una de las tantas definiciones que ustedes encuentran en los libros, en qué es el metabolismo. Es simplemente la sumatoria de todas esas reacciones químicas que suceden en todos los seres vivos. Y como les decía, no son tan diferentes en los distintos organismos. Desde la bacteria más pequeñita hasta el árbol más gigantesco, comparten las mismas biomoléculas y prácticamente los mismos procesos metabólicos. Hay cosas un poquito especiales, por ejemplo, el ser humano, el animal tiene un hígado y un músculo y unas plantas no tienen esos órganos, pero tienen hojas, entonces hay algunos procesos que son un poquito diferentes allá. Entonces, ubiquémonos un poco desde acá. Lo importante es saber para qué se hace o para qué un organismo vivo, un animal en nuestro caso, hace metabolismo, por qué tiene esa necesidad de transformar las biomoléculas. Entonces estamos hablando de los objetivos, que básicamente solo son tres, ¿sí? Pero son tres bastante importantes y muy generales, obviamente. Este es uno, producir energía, ¿sí? Porque se necesita realizar unas reacciones que gastan energía. Se les denomina reacciones endergónicas a las reacciones que gastan energía. Hay dos tipos de reacciones, ¿no? Endergónicas y exergónicas. Las exergónicas liberan y las endergónicas son las que gastan. Entonces, es para las que gastan energía que se necesita obtener esa energía. Y la energía está dada en varias formas. Estas dos formas que ustedes ven aquí son dos biomoléculas, FADH2 y NADH2. Son, también las podemos llamar electrones de alta energía. En la próxima sesión, después del reposo, vemos a qué es que nos referimos con esto. ¿Por qué es que se llaman electrones de alta energía? Pero también este que es muy famoso, ¿cierto? Otra molécula que es el ATP. Miren que todo lo hablamos en términos de moléculas. Así sea energía, son moléculas en este caso.
Por eso el organismo gasta gran parte de sus vías metabólicas en hacer estas tres cositas para fines energéticos, que es uno de los principales objetivos que tiene el metabolismo, porque nada se hace sin energía, ¿no? Un segundo objetivo es este. Ahorita les digo con qué está relacionado. Consiste en producir poder reductor. Bueno, y eso parece una cosa de superhéroe, es un poder reductor. Miren que también es otra biomolécula. Y si ustedes son curiosos, miren que NADPH y NADH se parecen muchísimo. Claro, esta solo tiene una P además, es decir, un grupito fosfato. Pero las células saben que si encuentran NADH, son electrones de alta energía. En cambio, si encuentran NADPH, en su inteligencia molecular, la célula sabe que esto es poder reductor, es decir, lo utiliza para otro fin, porque todo está, como mirábamos en la vez pasada, las enzimas saben específicamente reconocer cuál es su sustrato y asimismo saben pues para qué finalidad es que utilizan cada uno de estos sustratos. Este sería un sustrato de una enzima, ¿sí? Porque todo se hace con enzimas. Bueno, ¿y para qué queremos poder reductor? Lo necesitamos para fabricar biomoléculas, lo cual llamamos biosíntesis. Pero hay varios tipos de biosíntesis, pero como la más importante es esta, quizás se llama biosíntesis reductora por el hecho de que necesita poder reductor. Sí, casi todas necesitan poder reductor en general. Y un tercer objetivo es el de producir precursores biosintéticos. Aquí, aunque parecen palabras nomás, nuevamente son biomoléculas. Cuando digo precursores biosintéticos, por ejemplo, si la planta quiere hacer almidón, sintetizar almidón, que le gusta hacer mucho eso, ¿cierto? Un precursor importante es la glucosa, es decir, primero tiene que hacer la glucosa para luego hacer el almidón. Y el animal pues también tiene que hacer eso, ¿cierto? Necesita hacer algunos aminoácidos para después hacer las proteínas que le van a permitir, por ejemplo, moverse o hacer actividad enzimática, etcétera, etcétera. Entonces miren que estas tres cositas es en lo que se le va la vida a un organismo vivo y de hecho a un animal también. Y claro, las cosas están relacionadas, como vamos a ver. No, esto no anda suelto. La célula no decide, yo ahora en este momento estoy en modo energético y no hago más que estas moléculas y ya. ¿Sí? Tiene que hacer casi siempre de todo al tiempo, pero de una manera muy coordinada. Y eso es lo importante. ¿Sí? Porque el metabolismo en sí son miles de reacciones diferentes que se tienen que realizar. Entonces ustedes entenderán que eso tiene que tener un estricto control, pues para que no hayan choques entre ellos. Sí, ahorita les menciono otra vez eso de la palabra choques y por qué hago como esa alusión a ese tipo de palabras. Es por la siguiente situación, que el metabolismo, para poder entenderlo, en vez de entender uno miles de reacciones, y si sumo las de todos los organismos vivos, pues fácilmente son millones y miles de millones. ¿Sí? Para poderlo entender, lo dividimos en conjuntos de reacciones que denominamos vías metabólicas. Y es vías porque podemos hacer el símil como si fueran vías carreteables. Uno se puede ir por un sitio y llegar a un determinado sitio, ¿cierto? Hay un inicio y hay un destino. Acá suceden cosas parecidas, pues obviamente utilizando el símil, pero entendiendo que se trata es de conversión de biomoléculas. Se empieza con un tipo de biomolécula y se termina con otro tipo. Una planta, por ejemplo, puede hacer esto, miren. Tomar estas moléculas muy sencillas, ¿sí? Dióxido de carbono, que está en exceso en el aire en este momento, o sea, hasta nos causa el calentamiento global, agua, que la succiona por sus raíces, nitrógeno, que también es un gas muy abundante en la atmósfera, es el más abundante de los gases, ¿sí? Y obviamente hace metabolismo con eso, los transforma. Las plantas tienen esta vía metabólica que se denomina fotosíntesis, pero antes de hacer fotosíntesis
necesita también hacer fijación. ¿Y a qué se refiere eso de fijación? Son palabras que las vamos a ver hoy, pero no las vamos a volver a ver porque esto solo hacen los vegetales o los organismos fotosintéticos. Los animales no lo hacen, pero vamos a ver que esto está relacionado. Fijación es porque estos son gases, CO2 y nitrógeno. Fijación consiste en pasar un gas a un estado más fijo, más manejable, digamos, más condensado, como puede ser un estado líquido o un estado sólido, ¿sí? Entonces, fácilmente estos componentes a través de la fotosíntesis se pueden transformar en una molécula sencilla todavía, pero mucho más compleja que esto, ¿cierto? Por ejemplo, la glucosa, que es el combustible energético preferido por todos los seres vivos. De ese no se escapa nadie, ¿sí? Entonces, eso, como les digo, lo hacen los vegetales. Nosotros también tenemos que hacer, los animales me refiero, estas moléculas sencillas, pero no lo hacemos a partir de esto. ¿No? ¿Por qué? Porque no tenemos estas vías metabólicas de fijación de nitrógeno y dióxido de carbono o de fotosíntesis, pero tenemos un sistema digestivo, ¿cierto? Entonces nosotros dependemos de un alimento y a través de un proceso de digestión, las moléculas del alimento que ya son complejas, digámoslo en cuanto a su estructura, se transforman en moléculas sencillas. Miren que es como un poquito al contrario el proceso, ¿no? Estas moléculas son supremamente sencillas, las que toman las plantas para hacer moléculas menos sencillas, pero igual sencillas. Y acá tomamos moléculas muy complejas y a través de la digestión las desbaratamos en moléculas más pequeñas y obtenemos moléculas sencillas. ¿Sí? Esto lo hacemos en el tracto digestivo. Sí, por eso tenemos eh, un estómago, varios estómagos, dependiendo del animal que estemos hablando, pero bueno, hay un tubo digestivo y hay un intestino donde se hace el siguiente proceso que consiste en introducir ya esas moléculas que están en el tubo digestivo, introducirlas al organismo. Miren la terminología que estoy usando. Uno pensaría que si ya está en mi estómago, eso está dentro de mi organismo. No, eso está afuera, porque es un tubo digestivo con un orificio de entrada y otro de salida. Si no hubiera el siguiente proceso, que consiste ya en verdaderamente llevar al interior del organismo estas moléculas sencillas, bueno, ¿y cuál es ese interior del organismo? Pues es nuestra sangre, nuestra linfa, nuestros fluidos, nuestras células. Y este proceso que necesitamos hacer se hace también en el intestino, desde el intestino hacia la sangre o la linfa, que es la absorción. ¿Sí? Primero se tiene que hacer digestión para poder hacer absorción. Si hay problemas con algunas enzimas digestivas, pues no obtenemos las moléculas sencillas y entonces no las podemos absorber porque la absorción está hecha para esas moléculas sencillas. Yo no puedo absorber directamente moléculas complejas como las que yo consumo, como almidón, proteínas, etcétera. Hay que llevarlas a moléculas más pequeñas. ¿Sí? Y miren, como les decía, todo esto está conectado. ¿Sí? Porque ¿de dónde? La pregunta sería, ¿de dónde salen esas moléculas de alimento? Ah, bueno, si es un tigre que vive en el Kalahari, en África, pues sí, él se come un venadito, él es carnívoro. Sí, pero el venadito que come, él come vegetales. Entonces todo viene de acá. Por eso es que es importante esto como una base. Ustedes, pues en producción animal saben que muchos de ellos se alimentan es justamente desde acá, ¿no? Quizás darle carne a algunos animales, pues algunos tocará, pero otros, pues no. Sí. La idea es que con la absorción ya tenemos las biomoléculas en nuestros fluidos biológicos, posiblemente sangre o linfa, los dos tipos. Pero adicionalmente tienen que entrar hasta los tejidos donde están las células, porque las vías metabólicas, la inmensa mayoría se hacen es en el interior de las células. Y entonces hay que llevarlas hasta allá. Entonces, todas las células tienen una membrana que las delimita, no tanto que las delimite nomás, sino que les permite
comunicarse con todas las otras células de los distintos tejidos. Entonces, en esa membrana suceden muchas cosas interesantes, pero una de las cosas interesantes que sucede son los mecanismos de transporte. Por ejemplo, si esta planta se tomó la molestia de hacer glucosa y después un animalito, ella misma pudo haber hecho el almidón, un animalito se comió ese almidón, lo degradó, lo volvió a convertir en glucosa, se transporta, llegó a la sangre, pero para que entre a las células necesitamos de unas proteínas que están en la membrana de las células para transportar esa glucosa al interior de las células. Y una vez que están en el interior de las células ya les va a dar un uso. Sigue el metabolismo. Ahí es donde ya viene lo fuerte del metabolismo. Ya había empezado desde afuera, ¿no? Pero dentro de las células se ve mucho más. Entonces entramos a las vías metabólicas. Solo que ustedes ven aquí, apareció un término un poco distinto. Ahí dice vías anfibólicas. Anfi viene de ambos, ¿cierto? De anfiteatro, anfipático, anfibio, ¿sí? Y un anfibio, ustedes saben, es un organismo que vive en dos tipos de hábitats diferentes. Pero si le quitamos el bio y solo dejamos el anfi, estamos haciendo alusión a las dos posibilidades que tiene. ¿A qué se refiere con esto? Que la célula tiene que tomar una decisión de acuerdo a la necesidad que tiene con las moléculas sencillas que le llegaron. Bueno, ¿y qué decisión va a tomar? Esta es como una Y, una carretera que se bifurca. Acuérdense que son como vías. Entonces puede tomar un camino de que estas moléculas sencillas las puede convertir en moléculas complejas. Entonces a eso le llamamos vías anabólicas o también vías biosintéticas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tomo moléculas sencillas y las convierto en moléculas grandes. Las moléculas grandes pues son las que hemos mencionado, ¿cierto? Proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos, que básicamente solo son esas cuatro, las macromoléculas o moléculas grandes y más complejas que estas, pero hay que gastarse toda una maquinaria metabólica para poder hacer estas biomoléculas. Y miren lo que aparece aquí. Para hacer esa síntesis, es decir, para las vías anabólicas, necesito, pues obviamente, el insumo, que son las biomoléculas chiquitas, ¿cierto? Pero además necesito mi poder reductor, que está aquí como 2H, ¿sí? Es el NADPH, básicamente. Necesito electrones, estos son electrones. Más adelantito vamos a ver por qué es que los llamamos electrones. Y esto que son fosfatos de alta energía. Puede ser el ATP, que es la moneda energética universal de los seres vivos. Universal no quiere decir que todos, todo el tiempo usemos esta. Hay otras monedas, ¿cierto? Pero el ATP es la que más se usa. Existen otras similares al ATP que también se pueden utilizar. Por eso es que aquí aparece este fosfato con este enlace así como rizadito, no es un enlace recto, es simplemente el símbolo que utilizan los libros para definir que se trata de un enlace de alta energía. Es decir, necesitamos energía y electrones y además los insumos para poder fabricar las biomoléculas. La célula tomó esa decisión de mandar a construir biomoléculas, pero al mismo tiempo puede necesitar parte de esas biomoléculas, mandarlas para vías que son un poco distintas, vías degradativas o catabólicas. Entonces miren aquí los términos con los que volvemos a encontrarnos. Anabólicas de biosíntesis, catabólicas de degradación y anfibólicas son las que pues permiten el ingreso a cualquiera de las dos o que tienen las dos características, ambas posibilidades. ¿Sí? Y aquí en las vías catabólicas, básicamente lo que estamos viendo es que esas moléculas que son sencillas relativamente se degradan, esa es la palabra, a moléculas mucho más sencillas. Son vías degradativas. Degradativas se refiere a que se convierten en moléculas mucho más sencillas. Aquí los carbonos, por ejemplo, están sueltos. CO2, un solo carbono. Pero imagínense la cantidad de carbonos que puede haber en una glucosa. Hay
6 juntos en cadena, que eso sería acá, o en una de almidón, que tiene miles de glucosas, o en un ácido nucleico, que tiene miles de millones de nucleótidos. Entonces, claro, esto está más degradado es porque los carbonos están suelticos. ¿Sí? Y miren lo que es de simpático esto y de perfecto que está, ¿cierto? Por ahí de pronto leyeron ustedes la lógica molecular de los organismos vivos. Esto es muy lógico y muy importante y muy inteligente, diría yo, porque haciendo degradación de las biomoléculas es que se obtiene tanto los fosfatos de alta energía como los electrones que se necesitan para las vías anabólicas. Si no hubiera degradación, no podríamos hacer biosíntesis. Entonces, eso complementa el panorama. Y de hecho, curiosamente, miren que terminamos en los componentes más sencillos que estos otros organismos vivos maravillosos, que son los vegetales o los autótrofos, que nuestros desechos los pueden tomar para darnos comidita. De ahí que sí, acabamos con esto, pues nos podemos olvidar de este tipo de vida. Sí, es decir, este tipo de vida puede subsistir independientemente de nosotros, los heterótrofos, pero los heterótrofos sí dependemos de este tipo de vida. Entonces es importante entenderlo. Y de hecho, pues nos toman nuestros desechos y nos reciclan lo que necesitamos. Entonces, visto así el panorama, pues se ve como sencillo, interesante, muy inteligente, muy bien diseñado. Pero no es para lo único que se hace metabolismo. Uno diría, bueno, hacer síntesis de moléculas o degradación y saber que las dos se empalman muy bien, sí, eso está bien, eso está perfecto, pero ¿dónde queda, por ejemplo, en un animal que la principal actividad de un animal es el movimiento, ¿cierto? Movernos. Un animal que se deja de mover se va enfermando y se muere. Mientras un animal se esté moviendo, uno sabe que está sano. Nos pasa a nosotros también, ¿sí? Por muy racionales que nos creamos. Entonces existe otros usos que se le puede dar a esta energía básicamente en nosotros los animales. Y esos son procesos pues que gastan energía. Por definición se llaman procesos endergónicos. Aquí, por ejemplo, la contracción muscular, ¿sí? Que es muy importante para poder moverse. El transporte de moléculas hacia el interior de las células es algo que gasta energía, ¿sí? Transporte activo lo llamaban ustedes en su biología del colegio o de la universidad. Entonces, pues, energía, como les decía, se necesita para todo. Entonces, en todo este panorama grandote, grandote que tenemos, ¿sí? Vamos a, en lo que nos queda del semestre, básicamente ir desmenuzando por poquitos qué podemos hacer con los distintos tipos de moléculas de manera catabólica y qué podemos hacer de manera anabólica. Pero hoy tenemos que hacer solo una visión general donde establecemos las reglas de juego. Sí, porque esto no puede hacerse a capricho todo al tiempo. No, esto tiene que responder a unas necesidades que tenga determinado organismo, determinado tejido. No todos los tejidos tienen las mismas necesidades al mismo tiempo. Entonces eso tiene que tener unas reglas de juego que están perfectamente definidas y pues claro, se ha elegido las mejores biomoléculas para que eso pueda hacerse de manera muy coordinada. Entonces, después de este esquema generalote, miremos este pedacito. Lo vamos a ir desmenuzando en una visión general todavía. Aquí dice vías catabólicas, es decir, vamos a ver qué pasa con la degradación de estos tres principales grupos de biomoléculas grandes. No están los ácidos nucleicos aquí, aunque los podríamos poner, pero ellos no, casi que no toman esta ruta, es para otra cosa. ¿Sí? Ya saben, los ácidos nucleicos se usan más para la información genética, que es algo que sería nuestra última sesión cuando miremos esto, nuestra última semana. Pero de carbohidratos, proteínas y grasas, si pasamos por esos dos o tres procesos que habíamos descrito en el animal, es decir, hacer digestión, hacer absorción y transportarlo hasta los tejidos que necesiten, es decir,
cogemos los carbohidratos, después de degradados por digestión, los convertimos en sus constituyentes más simples. Todo carbohidrato está hecho de azúcares sencillos y el más abundante es la glucosa. Las proteínas a su vez están hechas de aminoácidos, pero es la digestión la que me las convierte en aminoácidos. Y las grasas están hechas a su vez de ácidos grasos y glicerol, es decir, los constituyentes más sencillos. Pero aquí, pasando esta lineecita, miren que han pasado todos estos procesos, ya lo tenemos al interior de los distintos tejidos, de las distintas células de los diferentes tejidos. ¿Sí? Y miren que la cosa es bastante coherente, porque si seguimos vías, porque las flechas nos indican como vías, miren que estas vías convergen. Esta glucosa o los azúcares que tengamos de aquí, los distintos aminoácidos, los ácidos grasos y el glicerol, se van a convertir en una biomolécula común. Se denomina acetilcoenzima A. Sí, acetil viene como del ácido acético, ¿no? Pero miren que está unida al coenzima A. El ácido acético solito tiene 2 carbonos, pero tenerlo en forma de coenzima A, y esto es común para todas las vías metabólicas que vamos a tratar de mirar, ¿sí? El hecho de que esté unido al coenzima A indica que estos 2 carbonos están activados energéticamente. Es importante activar energéticamente las biomoléculas para poder hacer algo con ellas. Si una molécula no estuviera activada energéticamente, no sirve para nada. Entonces, hay que gastarse unos procesos metabólicos, ¿sí? Para que quede activado. Entonces, los productos de degradación de carbohidratos, grasas y proteínas confluyen en acetilcoenzima A. Y este acetilcoenzima A no es un producto final, es decir, a este hay que hacerle cositas. Pero Profe, básicamente, una preguntita. dime. Por ejemplo, el metabolismo en ciertos animales es diferente. Me refiero en los bovinos, que más o menos uno trabaja en esa parte. Por decir, entran moléculas a base de forrajes, a base de celulosa, a base de amiloides, a base de fibrosas, etcétera. Pero realmente ahí cuando entran al rumen, esta celulosa, esos almidones, quien las trabaja primero son las Sí, bacterias claro. ruminantes. ¿Sí me entiende? Es Ellas decir, también este tienen proceso, un tipo de metabolismo y lo que excretan, o entre comillas, pues es la caca de ellas, que es de muy buena calidad para que después el rumen la aproveche y la aproveche el animal, ¿sí me entiende? Entonces, ese es también otro tipo de metabolismo, ¿cierto? Es claro. metabolismo, Sí, pero es pero... el metabolismo bacteriano más que todo. Ajá, Nosotros también tenemos en cierta medida una flora, pero esto va aquí en este proceso, ¿no? De digestión y absorción. Cuando ya hemos entrado a la célula, esto ya es del animalito, ya no es de la bacteria, ¿sí? no, a eso me refiero, que en la bacteria se presenta muy parecido el metabolismo también, ¿no? Porque pues se mantiene. Sí, si la glucosa o... Es decir, la bacteria también hace acetilcoenzima y también va a hacer lo que vamos a hacer. Ajá, Eso es bastante, pues, si existe digamos, un combustible energético preferido por todos los seres vivos, eso incluye a las bacterias. Si decimos una moneda energética universal, que es el ATP, eso incluye a las bacterias también. ¿Sí? Y claro, entonces allá las bacterias nos ayudan a procesar algunos constituyentes, por ejemplo, la celulosa. Sí, los animales, ningún animal tiene cómo degradar celulosa, pero aquí en la digestión, este carbohidrato, que es la celulosa, termina convirtiéndose en glucosa por acción del ajá. metabolismo de la digestión de las bacterias, pero igual termina en glucosa, que es el que va a entrar masivamente acá. Por Sí, eso, y terminan también produciendo biomoléculas o que se llaman, por ejemplo, entra la celulosa, las bacterias ruminales actúan sobre ella por diferentes procesos enzimáticos, etcétera, forman piruvato, forman ácidos grasos volátiles, por ejemplo, eso ácido sí, acético, vamos a mirar. ácido... Estamos haciendo solo una descripción general, ¿cierto? Ah, ya, ya. Ya cuando nos metamos en las rutas, pues hablamos de esas cositas.
Entonces, Ya, perfecto. Listo. generalmente todo llega hasta acetilcoenzima A, confluye. Ujú. ¿Para qué? Porque este acetilcoenzima A es uno de los insumos que sirve para esta vía metabólica que se llama ciclo del ácido cítrico. Quizás ustedes lo recuerden con el nombre de ciclo de Krebs también, porque Hans Krebs fue el científico que nos demostró cómo era que sucedía esto, ¿cierto? Pero les digo, es uno de los insumos. Ese ciclo puede trabajar desde varias partes, ya veremos eso con detalle, ¿sí? O lo recordaremos. Entonces miren lo que está sucediendo en el ciclo del ácido cítrico. Es una vía que me toma este acetilcoenzima A, es decir, estos dos carbonos, y los oxida completamente, ¿sí? Oxidarlos completamente quiere decir, si ustedes recuerdan su química de allá de décimo o once, o del colegio, no sé de cuándo sería que la vieron, oxidar es quitar electrones, y para acá nosotros va a ser quitar hidrógenos. Este ácido acético tiene unos hidrógenos. Miren que cuando tenemos aquí CO2 no ha quedado ningún hidrógeno, es decir, está completamente oxidado. Es la forma más oxidada de cualquier cosa carbonada, de cualquier cosa orgánica, el CO2. Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué hicimos con esos electrones que le quitamos al oxidarlo? Eso es lo importante. Porque hace un rato dijimos que uno de los principales objetivos del metabolismo es conseguir electrones de alta energía. Aquí, justamente el ciclo del ácido cítrico o el ciclo de Krebs es una vía metabólica que me saca, me produce los electrones de alta energía. Y esos electrones acá los vamos a simbolizar con la H del hidrógeno porque vienen unidos, son los electrones del hidrógeno básicamente. Ustedes recuerdan, el hidrógeno tiene un electrón y un protón, pero el protón está escondido allá en el núcleo, a ese no le paramos bolas ahorita. Pero como tiene un electrón, aquí, ¿por qué dos? Porque siempre manejamos eso por pares. ¿Y para qué sacamos esos electrones de alta energía? Aquí nos está diciendo que es para producir ATP o GTP o cualquier otro fosfato, porque hay varios, ¿no? GTP, UTP, los vamos a recordar todos ellos, pero este es como el que más sale, ¿sí? Entonces, miren que eso es común para todos. Entonces, pues, catabólicamente llegamos hasta aquí, ¿sí? Y pues casi que en catabolismo nos está alimentando varias cositas. Una, pues, energía y otro, electrones, que aquí son para ser energía, pero pueden ser electrones también para poder reductor. Y aquí en lo que no hemos visto, pero que lo vamos a recordar, es que esto parece una bolita todo simpática, pero aquí hay otras biomoléculas que están incluidas, que son precursores biosintéticos. Es decir, aquí están todos los objetivos del metabolismo. Electrones para energía, o electrones para poder reductor, o biomoléculas, precursores para biomoléculas más grandes. ¿Sí? Ahora sí, echémosle una mirada un poquito más, digamos, pongámosle la lupa a esta parte de los carbohidratos. Es decir, vamos a ver lo mismo. Luego vemos lo de las grasas y luego lo de las proteínas, que básicamente van a terminar en cosas parecidas, pero dependiendo del tipo de biomolécula hay especificidades que tenemos que recordar. Esto es solo una visión general. Entonces, ese metabolismo de carbohidratos, y nos hemos, aquí ya dice metabolismo, ¿cierto? Ya no estoy hablando de catabolismo solamente, es decir, aquí se nos van a meter vías anabólicas también. ¿Sí? Entonces, supongamos que, pues para nosotros es a través de la dieta, para nuestros animalitos y para nosotros, pero pues si estuviera una plantita, pues también metemos este otro proceso. La idea es que, como sea, obtenemos esa glucosa que tiene que ya estar dentro de las células. Pero miren que cuando entra a la célula, lo primero que le sucede es esto. A la glucosa se le tiene que adicionar un fosfato, por la misma razón que decía hace un ratico. El acetil solito no me sirve para nada, pero unido al coenzima A está activado energéticamente. Acá, la glucosa solita tampoco me serviría para nada, pero unida al fosfato ya se encuentra activada energéticamente para poder seguirla transformando. Estas son muchas transformaciones las que van a suceder. Entonces,
Una vía metabólica muy común, que es la primera que le muestran a uno en los libros, es la que se denomina así, glicólisis. Y claro, es bien importante porque es la que nos permite empezar a utilizar el mejor combustible que se conoce, ¿cierto? Pero miren que primero hay que ponerle activación. Aquí hay una serie de etapas que las describiríamos más adelante. Esta es una visión general, ¿sí? Y esta glucosa se va a terminar transformando en piruvato o lactato. ¿Qué tienen de común estos dos? Son compuestos de 3 carbonos, mientras la glucosa, que ustedes se recuerdan la fórmula, ¿cierto? C6H12O6 tiene 6 carbonos, esta tiene 3. Es como si la hubiéramos partido en 2. Por eso es que se llama glicolisis, ruptura de glucosa. O también se pueden utilizar otros monosacáridos que no son necesariamente glucosa, pero este es el más abundante. Entonces, dicho desde aquí hasta piruvato o lactato, dependiendo de la cantidad de oxígeno que haya, si hay mucho oxígeno, pues lo que más se produce es esto, pero si hay escasez de oxígeno, como cuando un caballo de carreras está muy exigido en su hípica, en su carrera, pues va a producir algo de lactato. A nosotros también nos puede suceder. ¿Sí? Ya describiremos esto con detalle cuando veamos esta ruta. Hoy solamente vamos a enumerar las rutas que hay, las posibilidades existentes. Este piruvato hay que quitarle un carbono porque hace un ratito les dije que tenía 3 carbonos y el acetilo les había recordado que tenía 2. Entonces, pues, para que las matemáticas se cumplan, 3 menos 1 me quedan 2. Y este es el famoso acetilcoenzima que dijimos que iba al ciclo del ácido cítrico a oxidación completa para los fines que ya les había dicho. ¿Sí? Esta sería otra ruta que tendríamos que revisar. Ciclo del ácido cítrico, glucólisis, por ahí ya van 2 donde están implicados los carbohidratos. ¿Sí? Pero miren que la célula se pone a jugar con estas biomoléculas y hace otras cosas. ¿Sí? ¿Qué más hace? Resulta que aquí nos aparecen líneas verdecitas. ¿Por qué las puse en verde? Para indicar que las de rojo son las catabólicas y estas verdes anabólicas. Es decir, de aquí del ciclo del ácido cítrico o de este piruvato o de algunos intermediarios de por acá. Cuando digo intermediarios me refiero a las moléculas que aparecen en el camino. Aquí hay varias moléculas en esta ruta metabólica que se llaman intermediarios del ciclo del ácido cítrico. Acá hay unos intermediarios de la glucólisis. A partir de algunos de ellos podemos hacer moléculas más complejas, por ejemplo, aminoácidos, también otros aminoácidos a partir de acá. Y pues obviamente con esto podemos hacer proteínas porque los aminoácidos sirven para hacer proteínas. Entonces, esto es claramente anabólico. Entonces, ustedes podrían analizar una cosa aquí especial. En la glucólisis, yo estoy degradando, sí, podría ser una vía catabólica, pero también estoy generando un precursor para síntesis, es decir, también puedo hacer síntesis. Por eso se dice que la glucólisis es una vía anfibólica, ¿sí? Y el ciclo del ácido cítrico también. Si uno le pone atención a degradar el carbono hasta CO2, es catabólica. Pero si le pone atención a que algunos de estos constituyentes los voy a utilizar para fabricar otras biomoléculas, es anabólica. Es decir, es anabólica y catabólica al tiempo. O sea, el ciclo del ácido cítrico también es una vía anfibólica. ¿Sí? Para utilizar los términos que habíamos mirado. Y hay más cositas que la célula puede hacer con ello. Y lo hace no porque se quiera entretener, sino porque lo necesita. Y miren que, aunque aquí decía metabolismo de carbohidratos, este acetilcoenzima A, la célula lo puede utilizar para fabricar ácidos grasos, con lo cual puede hacer grasas, o también colesterol. Estos son lípidos. Ay, ¿cómo así? ¿Se nos metieron los lípidos en el metabolismo de carbohidratos? Sí, nada lo prohíbe y eso está bien. Sí, porque justamente tiene que ver con las funciones que desempeñan las biomoléculas. Si el animal consume mucho carbohidrato, pues el exceso de energía, ya que este es un combustible energético, si yo, digamos, tengo una cierta actividad, es decir, pongo a trabajar mi ciclo del ácido cítrico para energía, pero el exceso de energía que he consumido, es decir, el exceso de este combustible, tengo la posibilidad de convertirlo
en moléculas de reserva energética para guardarlas para un momento en el que lo necesitemos. De hecho, pues esas son unas vías bastante activas en los animales. En el humano, obviamente, hasta un problema se ha convertido en la gente que come más de lo necesario. ¿Sí? De eso, pues también comentaremos con un poco más de detalle. ¿Qué más cosas puede hacer el organismo del animal con, ah, con estos carbohidratos? Aquí otra Eso vía. puede, Doc, eso puede también suceder en el efecto contrario, no un exceso, sino un déficit también de Ah, claro. glucosa, ¿no es cierto? Bueno, entonces ahí se mueven las vías de otra manera. Exacto. Entonces, por eso existe la regulación. Claro. Bien, entonces esta glucosa, pues si soy un vegetal, pues puedo producir almidón, pero como somos animalitos, lo que hacemos es glucógeno, que es una forma de también almacenar una reserva energética. O sea, aquí ya hemos hablado de dos reservas energéticas, ¿cierto? Estas que tienen que ver con los ácidos grasos, que se van a llamar grasas, y esta que tiene que ver con la glucosa, que se llama glucógeno. ¿Sí? Dos reservas energéticas utilizables en tiempos diferentes. ¿Sí? Ya miraremos eso porque no se pueden usar todas al tiempo. Por eso hay una regulación y hay unas reglas de juego. ¿Qué otras cosas se pueden hacer con los carbohidratos? Miren que aparecen más vías. Aparece la vía de las pentosas. Esta vía es importante por dos cosas. ¿Sí? Pentosas quiere decir azúcares de 5 carbonos. ¿Sí? La glucosa, como es de 6, se denomina hexosa, es el más abundante, pero a partir de ella se hacen pentosas. Una de las más utilizadas y las que más necesitamos es ribosa, y miren que está con fosfato, ¿sí? Es decir, está activada. ¿Para qué? Pues para otras cosas. La ribosa hace parte de los ácidos nucleicos, ¿sí? El ácido ribonucleico tiene ribosa. El ácido desoxirribonucleico tiene desoxirribosa, que es derivada de esta, pero para hacer desoxirribosa hay que hacer ribosa. Entonces, como las células se dividen, necesitamos ácidos nucleicos, ¿cierto? Los animalitos crecen. Acuérdense que alguna vez éramos una sola célula y después llegamos a trillones, entonces se necesita mucho de esto, reponer tejidos, etcétera. Pero no es para lo único que se utiliza. No está aquí porque no estamos dando la especificidad. Cuando recordemos la vía, sí lo veremos. También nos genera, esta es la principal fuente de poder reductor. Ese NADPH, que es uno de los objetivos del metabolismo, se genera aquí, en la vía de las pentosas fosfato. Esta es una vía importante también. A veces se le queda menos a uno en la retentiva cerebral, porque uno se acuerda de las bioquímicas con la glucólisis, con ciclo de Krebs, y más allá a veces no se acuerda, pero existen muchas otras vías harto importantes. Y obviamente que existen como las intersecciones con los otros tipos de metabolismos. Por aquí se nos habían metido las proteínas, por acá los ácidos grasos, pero para fabricar grasas hay que hacer el glicerol, porque las grasas son triacilgliceroles. Entonces, a partir de, digamos, algunos intermediarios de la vía glicolítica, unas de estas triosas que dice aquí, triosa de 3 carbonos, vamos a producir los acilgliceroles con los que, juntándolos con ácidos grasos, pues hacemos las grasas. Los metabolismos se tienen que interconectar, ¿cierto? Luego analizaremos qué pasa en el caso que Andrés comenta. Bueno, si hay escasez, ¿qué pasa? Ah, bueno, le tenemos que echar mano a las reservas, pero entonces esas son otras vías pues que también vamos a recordar. Bueno, pasemos al de grasas, que es como el lípido más abundante en toda la naturaleza, pero en los animales pues obviamente también. Y también puede provenir bien sea de síntesis o de dieta. ¿Por qué? Porque en la diapositiva anterior acabamos de ver que se puede hacer grasas. Solo es cuestión de comer un poquito más de lo que necesitamos para energía y hacemos grasa. Y si además la comemos, pues todo esto se junta y nuestro organismo le interesa hacer cositas con esta grasa.
¿sí? Los ácidos grasos hacen parte de las grasas. ¿Qué puede hacer entonces la célula con esos ácidos grasos? Los puede convertir en grasas, es decir, almacenarlos en una manera que se pueda poner en el depósito, es decir, en el tejido adiposo, que es típico pues en los animales. Unas reacciones especiales que por su química orgánica, ustedes tal vez recuerden ese nombre, se llamaba esterificación. Acá cuando veamos la vía recordamos por qué es que se llama así. Sí, ésteres tiene que ver con el tipo de enlace que se forma ahí. Pero pues obviamente que si hay la posibilidad de almacenar una reserva energética, también hay la posibilidad de, en el momento en que se necesite, aquí ya está lo que nos decía Andrés hace un ratito, poder sacar esa reserva energética, movilizarla, es el término que les gusta mucho a los médicos, ¿sí? O a los nutricionistas también, movilizar esas grasas, dicen, que es simplemente degradarla, catabolizarla, para sacar sus ácidos grasos, porque estos se pueden utilizar como combustibles, ¿sí? Se pueden utilizar ¿cómo así que combustibles? Hace un rato les dije que el combustible energético preferido es la glucosa. Cuando digo preferido, implícitamente estoy diciendo que puede haber otros. De hecho, este es un segundo tipo de combustible que se puede utilizar, no tan frecuentemente como la glucosa, pero también se puede utilizar y también depende de la dieta que tenga el animal para que use más el uno que el otro. ¿Sí? Utilizado como combustible, los ácidos grasos a través de un proceso que lo recordaremos también, es otra ruta metabólica, que es la beta oxidación de los ácidos grasos. Miren que convertimos también, la glucosa terminó convirtiéndose en acetilcoenzima A, ¿no? A los ácidos grasos también. Ya sabemos para qué era ese acetilcoenzima A, ¿no? Pero en algún momento el exceso de acetilcoenzima, como lo veíamos hace un rato, pues lo podemos convertir en ácidos grasos y aquí ya está completo el panorama para hacer grasas. Miren que hay todas unas vías degradativas a unas vías biosintéticas. Lo que sí vamos a ver después, y de una vez se los anticipo, es que la célula no hace las dos cosas opuestas al tiempo, porque tiene que regular. No sería lógico. Por eso es que es inteligente molecularmente hablando. Y pues todo está hecho para que se haga muy bien. Esta acetilcoenzima, pues ya sabemos que si la necesidad es energética, pues otra vez vamos al ciclo del ácido cítrico a degradar completamente y pues a satisfacer esas necesidades energéticas que se tienen. Esta acetilcoenzima se puede utilizar en una vía biosintética que permite convertirlo siendo derivado de, más que todo, de grasas y ácidos grasos. Sí, ahorita les digo por qué. Convertirlo en otro tipo de combustible que aparece aquí, que son los cuerpos cetónicos. Entonces ya hemos hablado de tres combustibles, ¿no? Glucosa, el principal, ácidos grasos, uno como secundario, y también los cuerpos cetónicos. Pero estos cuerpos cetónicos, uno podría pensar esto, miren, el acetilcoenzima también venía de carbohidratos, pero las células no pueden hacer a partir de carbohidratos hacer cuerpos cetónicos. ¿Por qué? Porque esto solamente se hace masivamente cuando se está movilizando los lípidos, especificidades que miraremos pues en su momento, ¿sí? Porque son momentos diferentes. Las flechas que estamos mostrando ahora solo nos indican las posibilidades que hay, no lo que se está haciendo a todo momento. Al final de esta síntesis mencionamos esos principios que organizan toda esta actividad, que es lo más importante de todo. Está chévere, Doc, porque es bien aplicable. Mire que en ganadería, especialmente en lechería, pues las vacas cuando van a parir y son de altas producciones, muchas veces no se alimentan muy bien en el preparto, ¿no? Y entonces cuando paren, entran a un proceso que se llama balance energético negativo. Entonces ellas, para producir la leche, necesitan mucha glucosa, pero a veces no tienen la suficiente. Entonces llegan y empiezan a producir el lípido, o sea, empiezan a activarse el metabolismo de los lípidos, ¿no? La lipólisis. Y ahí muchas veces, por el exceso
de cuerpos cetónicos, a veces en sangre, porque no los logran metabolizar, se presenta una enfermedad que se llama la cetosis, básicamente por el beta hidroxibutirato y por la... Sí. También miraremos. Ajá, Acuérdense que esas son las especificidades. ¿Sí? Aquí es todo lo posible que hay. Cetoacidosis, eso se presenta en los diabéticos también, que es una enfermedad. también. Bueno, entonces, otra posibilidad que hay es fabricar colesterol. Una vía muy fácil. Es simpático este asunto porque las vías metabólicas, hay unas de pocas enzimas, de 3 enzimas puede haber para algunos aminoácidos. La glucólisis tiene 9, esta tiene como 10, esta tiene casi 40. Y ustedes dirán, debe ser difícil hacer colesterol. No, es supremamente fácil. De hecho, pues que se le suba el colesterol a un animalito es algo sencillo. Solo es alimentarlo mal, alimentarlo como nos alimentamos nosotros. Bueno, pero la idea es que el colesterol lo hacemos es por algo, ¿no? No es para que nos tapone las arterias, a eso no es. Lo utilizamos como precursor para los esteroides. Hay hormonas, aquí incluso la vitamina D es un esteroide, de hecho también es una hormona la vitamina D. Entonces miren que aparecen otras vías, en este caso las verdecitas pues son biosintéticas, ¿no? Y pues esto nuevamente, miren que aunque estábamos hablando solo de grasas, carbohidratos y proteínas también pueden, como habíamos dicho, confluir aquí. Si hay exceso de esto, pues hay posibilidad de hacer todas las cosas que se puedan hacer con los lípidos. ¿Sí? Porque todo tiene afortunadamente conexiones, ¿no? Y es bueno conocerlas pues para poder sacarles un buen provecho, como usted dice, darles una aplicabilidad más racional. Conociendo esta racionalidad, pues yo puedo mejorar no solo la salud del animal, sino la producción del animal, de lo que me interesa. ¿Sí? Y esta, la de las proteínas o de los aminoácidos de las que están hechas las proteínas, ¿sí? La puse de última y aparte, pues porque hay una cosa que tienen los aminoácidos que no tienen ni las grasas ni la glucosa o los carbohidratos. Y ese algo que contiene es el nitrógeno. Sí. Entonces, las otras tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Esta también tiene nitrógeno. Entonces, aquí el animalito se alimenta, come la proteína, puede provenir del forraje o del concentrado, o si es de vida libre, pues de los animalitos que se comió, etcétera. ¿Sí? De los pastos, pues obviamente los que comen pastos. La idea es que esa digestión nos produce los aminoácidos. Básicamente para esto no es que se necesita el metabolismo bacteriano, es decir, las enzimas para hacer esto sí se puede. Los de la celulosa, glucosa, eso sí necesitamos, pero eso era carbohidratos, ¿no? Pero aquí, pues, los aminoácidos son interesantes porque uno podría pensar que son para esto, ¿no? Es decir, para hacer las proteínas. Es como una vuelta que hay que dar. Consumir proteína para digerir los aminoácidos y esos aminoácidos a su vez convertirlas en proteínas, ¿sí? Bien sea de los tejidos o no, pero básicamente la proteína muscular, que es como el mayor depósito de proteína animal, es el que más se usa para depósito de aminoácidos. En el momento en que se los necesite para alguna cosa, se sacan de ahí. Pero energéticamente es bastante costoso hacer proteína. Y de hecho, pues eso se traduce hasta en la economía, ¿no? La proteína es un poco más cara que cualquier otro tipo de alimento, pues porque biológicamente también es más costoso hacerla. Sí, entonces pues siempre a veces hay déficit de proteína. La idea es que esos aminoácidos, aquí hay un balance, como usted decía la palabrita esta que nos mencionaba hace un rato, más se usa bastante para esto, el balance de nitrógeno. A eso se refiere, ¿no? Cuando el animal está perdiendo peso, hay un balance negativo de nitrógeno. Y si va a ganar peso, por ejemplo, un animal pregnante, preñado, ¿sí? O gestante, no sé cuál sea la terminología que ustedes usen en animales, tiene que ganar peso, es decir, tiene que entrar en balance de nitrógeno positivo, ¿cierto? Ya miraremos eso con más detalle también.
La idea es que de donde sea estos aminoácidos, pues el mayor tráfico, como estamos hablando de vías metabólicas, se da por aquí, es decir, hacer proteína y degradar proteína. Pero también parte de eso se utiliza para hacer cosas que no son proteína, pero que también son nitrogenadas. Entonces, por eso se denominan derivados nitrogenados no proteicos. Y aquí hay muchas cosas. En la clase anterior mirábamos la hemoglobina, el grupo hemo. El grupo hemo no es una proteína, es una ferroporfirina, pero tenía unos nitrógenos en esos anillos pirólicos. Eso es algo que necesitamos, porque hay muchas proteínas que lo necesitan. Las bases nitrogenadas, por ejemplo, las del ADN y las del ARN, adenina, timina, guanina, citosina, uracilo, son compuestos nitrogenados que se hacen a partir de aminoácidos. Entonces, pues, todas esas posibilidades no había en grasas y carbohidratos, ¿cierto? Pero pues aquí por el nitrógeno nos aparecen cosas un poco especiales. Y gracias a eso necesitamos unas reacciones especiales que no estaban presentes allá. Si hablamos de aminoácidos, los aminoácidos contienen un grupito que contiene el nitrógeno, ¿cierto? Que es el amino, grupo amino. Entonces, existen unas enzimas que son transaminasas. ¿Qué es lo que hacen? El nombre lo indica, ¿no? Transferir grupos amino. Si a un aminoácido le quito el grupo amino para transferirlo a otro lado, pues ya me queda lo que llamamos el esqueleto carbonado, que lo puedo dar una utilización. Y ese amino, pues veremos luego para qué este se usa, pero si quiero metabolizar para las cosas que van a aparecer acá, necesito vías de transaminación. Son enzimas transaminasas. La más común, pues la que confluye en todo, ¿cierto? Es convertirlo en acetilcoenzima A. Hemos tenido que quitar ese amino porque el acetilo ya no tiene nitrógeno, ¿sí? Y pues esto ya sabemos para dónde va, ¿cierto? Para el ciclo del ácido cítrico, para sacar energía y todo el asunto, ¿cierto? Solo que en los animales los organismos animales, por lo que les decía hace un ratito, que es costoso hacer proteína, no es buen negocio estarla degradando para fines energéticos. Por eso es que el combustible preferido son los carbohidratos, en segunda instancia los lípidos, y si la cosa está complicada, sí, estamos en déficit nutricional muy grande, ya toca echarle mano a las proteínas, pero pues eso es algo a veces suicida, ¿cierto? De hecho, caer en inanición es prácticamente una cosa suicida, como les digo, ya es mortal si se llega a ese estadio. Algunas enfermedades pues obligan al animal a tomar esas vías también. En el cáncer es muy común que hagamos eso, por ejemplo. Con transaminación también, ¿qué otra cosa podemos hacer? También podemos hacer cuerpos cetónicos a partir de, no todos los aminoácidos, de algunos aminoácidos que se denominan aminoácidos cetogénicos. Claro, son 20 los de las proteínas, ¿no? Solo los cetogénicos me sirven para hacer cuerpos cetónicos, lo cual, miren que lo que decía hace un rato también va ligado con eso, ¿no? Normalmente hacemos muchos cuerpos cetónicos cuando hay escasez de carbohidrato. Entonces, lo veíamos haciéndolo a partir de la degradación de los ácidos grasos, es decir, de la acetilcoenzima, y también a partir de algunos aminoácidos. ¿Por qué? Pues porque carbohidrato no hay. En algunos momentos, pues cuando hay estados de inanición, básicamente, o enfermedades especiales. ¿Qué otra cosa puede suceder? Y aquí pues está la explicación de cómo es que algunos animalitos carnívoros en su hábitat natural que necesitan glucosa y jamás han comido glucosa, pero todas sus células se la piden, hay que hacerle transaminación, con lo cual quitamos el nitrógeno, dejamos el esqueleto carbonado y hacemos el combustible preferido para las células, ¿cierto? Entonces no hay problema para los carnívoros. No consumen carbohidrato, pero lo pueden hacer. En ese sentido, el carbohidrato no es un nutriente esencial, recordando eso de esencial, como decíamos en una clase anterior, es aquella cosa que no se puede fabricar, lo esencial, ¿cierto? Y toca tomarlo hecho. Pero la glucosa
se puede hacer. Los organismos animales la pueden hacer. Si hay, pues básicamente proteína u otras cosas, pero ácidos grasos no. También veremos esas especificidades. Y miren que aquí hay un espacio grande, porque hemos dicho, bueno, esto es el destino del esqueleto carbonado. Yo puedo hacer glucosa, puedo ir hacia la parte del ciclo del ácido cítrico o hacer cuerpos cetónicos, pero la pregunta que queda latente ahí, ¿qué hago con el grupo amino? Porque transaminación indica que a algún lado fue a parar el grupo amino, ¿cierto? Ah, existen mecanismos para canalizar esa cantidad de grupos amino procedentes de todos los aminoácidos, básicamente en un solo aminoácido, que es el glutamato o ácido glutámico, uno de los 20. Y pues, de hecho, es el más abundante en el organismo de los animales. ¿Por qué? Pues porque sigue esta ruta que converge hacia acá. Bueno, ¿y para qué? Ya veremos luego en los órganos cómo es este asunto. Porque en algún momento tenemos que, esta palabra es distinta a esta de acá. Desaminación es quitar el grupo amino. Y al quitar el grupo amino se produce eh, amoníaco o en forma de gas no, sino depende del animalito del que estemos hablando, ¿no? Más que todo ion amonio, que es la misma cosa. El problema es que este amoníaco o amonio, si está en forma de amonio, es tóxico. De hecho, para los animales puede ser mortal, es neurotóxico. ¿Sí? Hay una condición clínica que se denomina coma hiperamonémico. Imagínense, hasta uno puede llegar si uno se excede en proteína. Puede suceder, a veces sucede hasta en los animalitos cuando se les da exceso de proteína, pero pues como la proteína es escasa, casi no se llega a eso. Entonces aquí, este amonio, ustedes dirán, bueno, ¿y por qué produjimos un veneno? Bueno, los peces no tendrían problema, ¿no? Esto lo producen así, como amoníaco, que es gas, y como ellos viven en el agua, burbujean en el agüita y ya, ¿sí? Se disipa y pues por eso es que hay que estarle cambiando el agüita también. Este es uno de los tóxicos que se libera ahí, pero como es gas, pues de hecho hasta se evapora. Sí, se disuelve un poco en el agua, pero se evapora, no hay problema. El otro problema lo tenemos en los otros organismos, que no producimos amoníaco y no tenemos digamos, un entorno acuoso más bien al cual despedir este amoníaco. Entonces hay que convertirlo en cosas que no sean tan tóxicas, que sean eliminables, es decir, que sean solubles en lo que nosotros sí podemos eliminar. ¿Sí? Y yo aquí estoy tomando partido por un tipo de animales nomás, ¿no? Por los que son como nosotros, es decir, los mamíferos, los que tenemos una vejiga en la cual almacenar orina, es decir, un líquido que disuelve cosas y permite eliminar cosas tóxicas. Entonces aquí aparece Hans Krebs también, el del ciclo de Krebs, descubrió cómo era que funcionaba eso. Entonces ese ciclo se llama ciclo de la urea, es otra vía que en algún momento también la recomendaremos, la recordaremos. ¿Sí? Eso pues básicamente sería para los animales como nosotros. Pero existe también, aquí no, me faltó la flechita tal vez, existen otro tipo de animales y los que no orinan, ¿qué? Sí, que pensar en ellos, pues las aves, los reptiles, ¿sí? Pronto se dedican a la cría de babillas ustedes o de pollos. ¿Cómo hacen ellos? Ustedes saben que ellos no orinan, no tienen necesidad de una vejiga por eso, ¿cierto? Pero entonces, en sus heces, que son semisólidas, eliminan un producto que no es tan tóxico, pero no es soluble y por eso pues no se necesita, valga la repetidera, que orinen estos animales. ¿Sí? Me refiero al ácido úrico. Y ese ácido úrico que se elimina en las heces de los animales, pues ustedes saben que hasta muy buen abono es, ¿cierto? De hecho, la urea también es buen abono, pero nosotros quizás no producimos tanto como el que se produce en las heces de los animales en este caso aves. Sí, no sé si de repente han visto en las costas de algunos países hay mucho guano. Guano le llaman a ese excremento de las aves, ¿no? Incluso hasta se vende
el excremento en donde hay producción de aves, ¿no? La gallinaza que dicen, pues lo utilizan también como abono, porque efectivamente es un muy buen abono. Bueno, entonces ese es como el panorama general de los tres grandes grupos de biomoléculas. Vamos a ver ahora sí cómo organizamos todo esto. ¿Sí? Metámonos a una célula para... esas eran las posibilidades, no habíamos hablado ni de células ni de tejidos. Metámonos en el contexto de células y tejidos para ver cómo es que funciona ese asunto. Entonces, si ustedes se imaginan que ese fondo azul que ustedes ven ahí sea el citosol de la célula, ¿cierto? Estamos dentro de la membrana. Pues hay un citosol donde hay procesos, pero también hay una serie de compartimientos internos en las células. La célula está compartimentalizada y en cada compartimiento pueden suceder procesos metabólicos distintos. Y eso, de ahí ya nos va dando idea de que cómo es que podemos regular las cosas, ¿cierto? Porque en un compartimiento que se llama mitocondria, por ejemplo, se hace la respiración. Acá hay otro compartimiento que se llama retículo endoplasmático. No es esa la forma, ustedes saben que son como unos canales membranosos especiales, pero ahí se hacen otros procesos. En el citosol se hace otros, ¿sí? En lisosomas, en, bueno, todos los corpúsculos, organelos que tenga la célula, pues se hacen diferentes cosas, pero destacamos estos tres espacios básicamente para ubicarnos un poquito. Retículo endoplasmático, mitocondria y citosol. Ahí se me coló la palabrita lactato, pero es porque venía de por acá. Hace un rato mirábamos esta vía, ¿cierto? Que es la glucólisis, es decir, a partir de glucosa llegar a piruvato o lactato. ¿Sí? Son las mismas cositas. Aquí está la vía de las pentosas. Es decir, estas cosas están sucediendo en el citosol. También la síntesis y degradación de glucógeno, que es la reserva energética, el carbohidrato de reserva energética. Eso sucede ahí en el citosol. Pero miren que estas flechas apuntan a que este piruvato y este otro compuesto que sale de acá ingresan a la mitocondria. ¿Por qué? Porque hasta aquí se puede hacer esta transformación hasta piruvato lactato, pero estos insumos tienen que entrar acá porque acá sucede la respiración, que sería el primer proceso que analicemos, el primer proceso metabólico que vamos a mirar después de que respiremos un ratico. Bueno, entonces, ¿qué más sucede entre citosol y el retículo endoplasmático? Esa serie como de canales membranosos que comunican el núcleo de la célula hacia el exterior, después con el aparato de Golgi y vesículas que generan productos que salen fuera de la célula, ¿cierto? Es una conexión la que hay allí. Ese retículo endoplasmático tiene muchas enzimas, es decir, hay mucha actividad metabólica ahí. Por ejemplo, ahí, enzimas de esa parte, me pueden servir para juntar ácidos grasos con glicerol activado. Otra vez, miren lo que les decía. Cuando algo está activado, sirve para algo, ¿no? Glicerol y ácidos grasos para hacer, este es el nombre elegante de las grasas, triacilglicerol o triglicéridos, cualquiera de los tres nombres funciona. ¿Sí? Son las grasas, la reserva energética. Pero esto está entre retículo endoplasmático y citosol. Y la línea punteada me indica que en otro momento podemos hacer la degradación también aquí en el citosol, ¿cierto? Para producir ácidos grasos y para producir los constituyentes pues, de las grasas. Algún uso hay que darle a esto, como ya miraremos más específicamente. Estos ácidos grasos, miren que también pueden entrar a la mitocondria. Claro. Esto era un buen combustible, esto es un buen combustible. Y acá les he dicho que sucede una cosa que llama respiración. Y es que la respiración es el principal proceso metabólico que produce energía. El ATP se produce acá, en nosotros, ¿no? En las plantas, además de respiración mitocondrial, ellas pueden hacer fotosíntesis, donde también se hace ATP. Pero pues ese no es nuestra responsabilidad, esa es la de las plantas. Y miren que hay una flechita que indica que
algo que sale de la mitocondria también puede servir para hacer ácidos grasos. Es decir, si bien es cierto que tenemos compartimientos distintos en la célula, ellos permiten el tráfico de cositas, es decir, cosas que salgan, cosas que entren, dependiendo pues de las necesidades que tenga la célula. Esto está perfectamente bien organizado. Ya conocemos en gran medida cómo es que funciona esto. Habrán algunos detallitos que todavía no conocemos, pero en eso se vive trabajando. Por eso es que los libros de bioquímica, si ustedes ven, la bioquímica de Harper que le pasé está en la edición 32 y siguen saliendo ediciones, porque hay que ir complementando lo que se va descubriendo, ¿no? Pero en términos generales comprendemos bastante bien las cosas ya. Bueno, otro proceso importante que necesitamos hacer es proteínas. Lo más costoso, decíamos, ¿no? Pero pues es que las proteínas, como son las que más funciones desempeñan, es importante ese proceso. Y sí, este puntito aquí representa un ribosoma. Solo que hay ribosomas que pueden estar pegaditos al retículo endoplasmático y hay otros que pueden estar en el citosol. Bueno, ya miraremos eso cuando sea oportuno. La idea es que ya nos metimos en la intimidad de la célula, ¿cierto? Ahora sí metámonos a la mitocondria. ¿Sí? A ver qué es que pasó ahí, porque solo vemos ¿qué es la figurita, pero no veíamos que había. La mitocondria tiene esa característica, ¿no? Tiene doble membrana, un organelo con doble membrana. ¿Sí? Es especial en ese sentido. Entonces, la membrana externa, que se la ve así, pues es como lisita, y la membrana interna tiene unos pliegues. Aquí pues no están en realidad como son. Estos entran bastante. Sí, ya miraremos más adelante cómo es ese asunto. Sí, simplemente para hacer el esquema. Este AA que aparece ahí es un aminoácido de los 20, ¿sí? No cualquiera, algunos en especial. Aquí apareció el ciclo del ácido cítrico. Sí, el ciclo del ácido cítrico se hace dentro de la mitocondria. Y aquí nos aparecen nombrecitos distintos, que de pronto ustedes recuerden. Oxalacetato, citrato, alfaceto, glutarato, fumarato. Hay más, ¿no? Son los intermediarios del ciclo del ácido cítrico. La idea es que esta vía metabólica convierte al piruvato y al acetilcoenzima en citrato, por eso se llama ciclo del ácido cítrico. Y bueno, aquí tenemos un poquito más de detalle que lo veremos con más detalle. Sí, para oxidar completamente los dos carbonos del acetilo. Pero aquí hay unos intermediarios interesantes en el interior de la mitocondria. ¿Sí? También importante que el ciclo del ácido cítrico, que los libros lo empiezan a describir uniendo oxalacetato con acetilcoenzima A, pero miren que como es un ciclo puede empezar por cualquier parte. ¿Por qué? Porque algunos aminoácidos pueden empezarse o incorporarse al ciclo en distintas partes. Por eso aparecen AA, los distintos aminoácidos, ¿no? No todo, sino el que tenga una similitud estructural con cada uno de estos intermediarios, obviamente. Miren también que este oxaloacetato puede, en cierta medida, servirnos para fabricar un compuesto para, en este caso, no está muy insinuado bien, esto va más arriba, esto es para fabricar glucosa. Entonces, cuando queramos hacer glucosa, un animal que no la consuma, ¿sí? Para hacerla, ¿qué tiene que hacer? Hacer su ciclo del ácido cítrico, sacar alguno de sus intermediarios y fabricar la glucosa, ¿cierto? Existe esa posibilidad. Entonces, la glucosa se haría en dos partes, ¿no? Se hace una parte o una parte del proceso en el interior mitocondrial y otra parte en el citosol. Una ruta que se llama gluconeogénesis, que también la miraremos. Miren que siguen apareciendo posibilidades hacia otros intermediarios, otros aminoácidos. ¿Sí? Este acetilcoenzima hace un rato habíamos dicho que servía para hacer cuerpos cetónicos. Es decir, aquí otra vez estamos diciendo que los cuerpos cetónicos se hacen ya es en la mitocondria. Entonces estamos dando ya la ubicación de dónde es que se hace. Pero miren que no es para que la mitocondria que los fabricó los gaste. No, son para exportación. ¿Sí?
Y aquí sucede que hay un órgano muy importante en los organismos animales, que es el hígado, que es el que en sus mitocondrias se fabrica la mayor cantidad de cuerpos cetónicos, que se exporta a la sangre para que llegue a los distintos tejidos y en los distintos tejidos, ya en sus propias mitocondrias, pueden hacer ciclo del ácido cítrico para cuestiones energéticas. Entonces, miren, algunos aminoácidos sirven para hacer cuerpos cetónicos, como decíamos hace un rato. Hace un rato también decíamos que los ácidos grasos pueden entrar a la mitocondria, entonces esa beta oxidación de los ácidos grasos que habíamos insinuado se hace en el interior de la mitocondria, pero este acetilcoenzima cuando está en exceso puede salir de la mitocondria al citosol para hacer síntesis de grasa, así es como se llama a la síntesis de grasa, lipogénesis. Por lo general las vías metabólicas que dicen génesis son anabólicas, es decir, de síntesis, ¿no? Y las que dicen lisis son degradativas, pues para algunas se usa, para otras simplemente se da el nombre que es, ¿sí? Otros aminoácidos que confluyen aquí a este intermediario de la glucólisis. Miren que la glucólisis produjo piruvato, pero lo produjo acá. Entonces se necesita un transportador de piruvato a través de dos membranas para que el piruvato se le dé doble uso, miren, doble propósito, como dicen los del ganado, para hacer oxaloacetato y para hacer acetilcoenzima. ¿Para qué acetilcoenzima y para qué oxaloacetato? Pues para después juntar estos dos y echar a andar esa importante vía metabólica que es el ciclo del ácido cítrico. ¿Sí? Esto es, como les digo, la visión general de lo que está pasando. Nos hemos metido a la mitocondria. Ahora sí, las reglas de juego que hay que respetar, ¿cómo son? Bueno, aquí muy generalmente, y enseguida lo miramos a nivel de los distintos órganos, porque ahí ese esquemita que ahí apareció, pareciera que es algo que funciona universalmente en todo lado. No, cada órgano, cada tejido, cada organelo, como vimos, se especializa en realizar partes distintas del metabolismo. Y justamente la comprensión de eso es la que nos permite darle un uso y una aplicación muy racional. Y cuando uno le da aplicación racional a los conocimientos, pues la producción nos va a mejorar sustancialmente. ¿Sí? O si solo queremos de pronto conservar la salud, que es esencial pues, precisamente para la producción también, pues también nos sirve. Sí, porque pues estas enseñanzas de los animales nos sirven para nosotros también. Bien. Entonces, ¿qué indica esta pequeña gráfica que está aquí? Aquí dice mecanismos de control metabólico y aquí es donde funciona parte de esa lecturita que les envié sobre la lógica molecular de los organismos vivos. Aquí vamos a empezar bueno, ya se las he mencionado en varios aspectos, pero aquí vamos a mencionar algunas de esas cosas también. ¿Qué es esto que está aquí? Estas dos rayitas he tratado de simbolizar aquí lo que sería la membrana de la célula. Sí. La membrana plasmática, ustedes recuerdan, por su biología tenía una bicapa lipídica. ¿Sí? Entonces, esa membrana es una barrera para muchas cosas, menos pues para lo que haya transportadores. Es decir, seguramente esta sustancia A necesita entrar a la célula. Bien podría ser la glucosa o un aminoácido o cualquier cosa que necesite ser metabolizada acá. Acá está la parte intracelular y acá está la parte extracelular. Pero miren que A tiene que entrar primero. ¿Para qué? Para que se le haga una transformación. Una enzima la transformará en B, una segunda enzima en C, otra tercera enzima en D, etcétera. Es una vía cortica de una, dos, tres enzimas y un transportador, pero pueden ser de muchas más. Es simplemente una cosa, digamos, genérica para que entendamos cómo es que se va a regular todo este asunto. Entonces, volviendo a este asunto, aquí hay una vía metabólica que transforma el sustrato A en el producto D, para lo cual hemos utilizado tres enzimas distintas.
Eso es lo que se llama una vía metabólica, ¿sí? Toda vía metabólica tiene un producto que se lo tiene que analizar desde los tres objetivos del metabolismo. Alguna de esas cosas, de esos tres objetivos, está cumpliendo esa vía metabólica, ¿sí? Pero entonces, como les decía, esto tiene que estar respondiendo a las necesidades que tenga el animal en determinado momento, incluso el distinto tipo de tejido en determinado momento, incluso el distinto organelo de cada célula, de cada tejido en distinto momento. Ah, caramba, entonces sí, reglas de juego. Esta es una cosa bien importante. Y hay varios mecanismos para eso, ¿sí? Analicemos la vía primero. A se transforma en B. Hay una reacción que el hecho de que ustedes vean puntita de flecha para ambos lados indica que las reacciones son reversibles. Sí, las reacciones en los organismos vivos, la inmensa mayoría son reversibles. Es decir, la enzima encargada de hacer la conversión de A en B también es capaz de convertir B en A. Ah, caramba, se puede regresar. Sí, porque son reversibles las reacciones catalizadas enzimáticamente. Y bueno, aquí un detalle, una curiosidad, puede suceder, ¿cierto? Que para convertir A en B se necesita coger una sustancia X para que al convertir A en B termine convertida en Y. Es decir, hay una transformación ahí. Puede suceder en cualquiera de las otras flechas, sino que simplemente como para que se den cuenta que se pueden necesitar otras cosas. Bueno, ¿qué sucede en la segunda reacción? Esta segunda reacción que me transforma B en C debe ser especial porque miento el poco de carreta que apareció aquí. Esta enzima, en primer lugar, cataliza una reacción que tiene una sola dirección, es decir, es irreversible. Ah, entonces también existen las reacciones irreversibles. Claro que existen. Y son importantes, todas son importantes, pero estas tienen una importancia adicional porque justamente la existencia de reacciones irreversibles permite hacer un control muy bueno de la vía metabólica. Ahorita miramos esto. Entonces, esta es la irreversible de la vía. Y esta siguiente, esta final, apareció otra reversible. La mayoría son reversibles y una que otra es irreversible. En términos generales, en cualquier vía metabólica tiene que haber por lo menos una reacción irreversible que permita hacer el control. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque es la única parte donde podemos hacer un control bien efectivo. ¿Y por qué razón? Analicemos esto, miren. Si a esta enzima, número 1, la que sea, esto tiene un nombre, le damos A, le amontonamos A, ella hace B. Pero si escasea A y se amontona B, la enzima produce A. Si le damos B, produce A. Si le damos A, produce B. Entonces ella no tiene como, digamos, un poder decisivo de qué hacer. Depende de lo que le pongan. En cambio, esta miren que no tiene esa posibilidad. Eso es lo que la hace importante. Porque esta enzima, sí o sí, si le ponemos B, hace C. Pero podemos amontonarle todo el C que querramos, jamás va a poder hacer B. ¿Sí se dan cuenta, cierto? Es decir, si esta enzima está, como dice aquí, trabajando, pues yo me puedo imaginar el siguiente cuadro. Esta enzima y las enzimas trabajan rapidito, como decíamos en la clase anterior, tienen un número de recambio elevado, millones por segundo están transformando. Me estoy comiendo millones de B para producir millones de C, ¿cierto? Si se acaba B, pues simplemente se deja de hacer C. Pero el C que ya quedó hecho no se regresa. Es decir, esta irreversibilidad, esta actividad, si yo me gasto el B, estoy obligando a esta primera enzima a que haga más B, porque ella es dependiendo de lo que escasee. Es un equilibrio. Si escasea esto, ella hace esto, y si escasea lo otro, ella hace lo otro. Pero miren que este está tirando para acá.
Entonces ella le obedece, ella es la que marca el ritmo. De hecho, se llama la enzima clave o la enzima reguladora de la vía. Toda vía metabólica tiene que tener por lo menos una enzima que regule la actividad. ¿Sí? De hecho, hay algunas vías tan importantes que tienen hasta 3 puntos de regulación. Es como los peajes, ¿no? En las vías. Hay algunas tan fluidas, digamos, concurridas que les ponen varios peajes. Ah, bueno, importante. O semáforos, lo que sea. Pueden servir más semáforos que peajes. Peajes quedan muy lejos, ¿no? Entonces, esta es importante. Entonces, miren la situación de la última enzima. Si esta está trabajando activamente, la enzima reguladora, produce mucho C. Entonces, a esta no le queda otro remedio que producir D. Es decir, si esta enzima trabaja, obliga a las anteriores a que le den lo que necesita y obliga a las que están más abajo a que produzcan lo que tienen que producir. Es decir, de ella depende la velocidad a la que trabaje toda la vía. Entonces aquí es donde hay que controlar. Es como el capataz en una obra, ¿no? Si él da la orden trabajar más rápido, todo el mundo trabaja más rápido. Si les dice frenen, frenen, frenan. Aquí está el freno o el acelerador de toda la vía, la enzima reguladora. ¿Sí? Bueno, pero entonces, para que esto llegue aquí, tiene que haber una forma de que esto entre, porque si este A pasa derecho y no entra, es decir, si no hay un transportador, es que esa célula pues no tiene esta vía, no tiene necesidad de esta vía. Pero para que entre tiene que haber un transportador de este sustrato A. Por lo general son con transportadores, porque es una barrera, ¿cierto? Los transportadores son proteínas que están aquí en la membrana. Entonces aquí hay un primer punto de control. Hacer que esto entre o hacer que no entre. Entonces pueden haber órdenes que vienen de fuera. Claro, por eso es que todos los tejidos se comunican entre sí a través de unos mensajeros químicos que llamamos hormonas. Aquí puede ser el caso, ¿cierto? Una hormona, primer caso, ¿sí? Puede activar este signo positivo, podría ser una activación y el negativo una inhibición, ¿cierto? Activar a quién, al transportador, y si uno, es decir, la hormona que llegó activó al transportador, puede ser el transportador de glucosa, ¿sí? Y la hormona en ese caso sería la insulina, ¿sí? Hace que el transportador de glucosa transporte la glucosa. Si no hay insulina, glucosa no entra. Miren que eso puede cambiar, no necesita uno estar enfermo para eso. Habrá momentos en que no hay insulina. ¿Por qué? Porque el animal no comió. Entonces, si no comió, no hay insulina, no le damos orden a la célula de metaglucosa porque no hay. De hecho, acá se necesita una glucosa que se debe mantener constante en el fluido extracelular, en la sangre, porque hay órganos que están necesitando constantemente más suministro de glucosa, el tejido nervioso, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, pues depende del momento en el que estemos hablando. Ya miraremos con las vías específicamente los ejemplos. Esto es general nomás. Entonces, otro momento será negativo, otra hormona puede ser. Podría ser una que hace el efecto contrario, unas hormonas que hacen el efecto contrario a la insulina, por ejemplo, el cortisol o el glucagón. Los dos prácticamente que son una señal de inhibición para el transportador, pues la glucosa en ausencia de insulina no entra y además si le están diciendo inactívese, pues no va a entrar, ¿cierto? También permiten regular esa parte. Entonces, porque tomé el ejemplo con glucosa, ¿no? Pero puede ser un aminoácido también o cualquier otro sustrato que necesitemos que entre. Digamos que felizmente entró porque había la necesidad de hacerlo. Entonces, la otra cosa que hay que hacer es, bueno, está llegando a en buenas cantidades. Entonces, ¿cómo hacemos para que esta célula se entere de que llegó esto y que trabaje y haga el producto de? Pues, ¿con quién hay que hablar? Pues con el capataz. Entonces, el punto de control intracelular está aquí, en esta enzima. Aquí analicemos lo que aquí dice. Esta enzima dice que puede estar en una forma inactiva. Miremos la parte de arriba nomás. Enzima inactiva. Pero algo pasó
para que esa enzima se active. ¿Sí? Acuérdense cuando mirábamos lo de les decía que esto nos iba a ayudar para entender, cuando mirábamos la hemoglobina, ¿sí? Tenía una conformación cuando no está unida al oxígeno, pero al unirse al oxígeno se le altera la conformación y al alterársele la conformación ya es más fácil que coja más oxígeno, es decir, se activa un poco más. Aquí también va a ser algo parecido, ¿sí? Es una proteína también. Las señales no van a ser oxígeno, son distintas señales que hay que darle a estas enzimas para que se activen, ¿sí? Y aquí hay dos tipos de señales. Miren, una señal extracelular, que por lo general son hormonas, y hay unas señales intracelulares, ¿sí? Que las vamos a llamar, como este es un mensajero químico, las hormonas, ¿cierto? Los mensajeros químicos intracelulares los vamos a llamar segundos mensajeros, asumiendo que la hormona sería el primer mensajero, ¿cierto? Entonces un segundo mensajero ya es intracelular. Entonces vamos a ver quién puede ayudarnos con esto. Bueno, resulta que un segundo mensajero muy importante es el calcio, ¿sí? Calcio que casi siempre se junta con esta proteína, calmodulina. Acuérdense que no hay función donde no estén metidas las proteínas. Uno diría el calcio, sí, pero solito no puede. Miren que necesita una proteína. ¿Sí? Este más indica que hace que esta se convierta de una enzima que estaba en una conformación inactiva, lo pasamos a conformación activa. Hay todo un mecanismo para que se libere ese calcio, ¿sí? El calcio puede estar fuera de la célula y entrar, o puede estar secuestradito en el retículo endoplasmático. Entonces, hay toda una serie de señales. Miren, hay muchas cosas aquí para que esto me active esta enzima. ¿Sí? Por eso vamos a ver al calcio regulando cositas en las vías metabólicas. Es un importante regulador. Eso puede ser para algún tipo de enzima, para alguna vía metabólica particular, pero también podemos recurrir a estos segundos mensajeros de este tipo. Miren, AMP cíclico. El AMP, ustedes conocen esas siglas, ¿no? ATP, ADP, AMP. Adenosín trifosfato, adenosín difosfato, adenosín monofosfato, con esta C chiquitica. Este es el AMP cíclico, que es un segundo mensajero de algunas hormonas. Hay otro que es GMP cíclico, también es segundo mensajero de otras hormonas, pero miren que él también me ayuda a activar algunas enzimas. ¿Sí? Y lo vamos a mirar, pues como les digo ya, en las rutas específicas, quién es el que le va a tocar hacer o a qué enzima voy a activar con calcio, cuál voy a activar con AMP cíclico, cuál con GMP cíclico o cuál con otro incluso. El diacilglicerol, que es derivado de los fosfolípidos de membrana, también es un segundo mensajero. También lo veremos en algún momento. ¿Sí? Todo es un lenguaje molecular bastante lógico. Bueno, y resulta que, bueno, todavía no me voy a esa parte final. Vámonos por acá. Miren que hay sistemas de regulación como este. ¿Sí? A es el sustrato para esta enzima que transforma A en B. Eso es lo que ya sabemos, ¿cierto? Pero miren que A, además de ser el sustrato, resulta que este signo positivo indica que es un activador de esta enzima. Esta enzima, ¿sí? Pues tiene como un sitio activo para el B para producir C, pero tiene un sitio que se denomina así, sitio alostérico. Es decir, un sitio alostérico quiere decir, quiere decir otro, steros, espacio, otro sitio distinto al sitio activo para el sustrato, al cual se le unen los moduladores positivos, en este caso activadores, también pueden ser moduladores negativos, claro, si se unen si tienen esa característica. En todo caso, miren lo simpático de esto y lo lógico que puede ser. No lograríamos nada si A está entrando, si la hormona dijo que entre A y A se está amontonando aquí, porque esta enzima, bueno, trabaja a la velocidad que ella puede, ¿sí? Pero si se le acumula B, pues como que se frena y se devuelve, no nos interesa. Miren lo inteligente que es esto. Si A también a su vez es activador de la enzima clave, pues esto echó a andar. Y al echar a andar,
B se va gastando, entonces, además de que nos estamos gastando el A por aquí, también, si hay mucho, me va a activar esta vía. Todo depende de cuánto llegue. Si llegó muy poquito, a lo mejor no alcanzo a activar la vía. A esto le llamo activación alostérica. En algunas vías sucede esto, en otras no. ¿Sí? Es decir, todos estos mecanismos que vemos acá no son para todas las vías, porque acuérdense que es como una visión general lo que estamos haciendo hoy. Y esta es como el mecanismo más utilizado en todas las vías metabólicas. Quizás supongamos si cogemos en este momento la actividad que está haciendo mi organismo, o el de cualquiera de ustedes o el de cualquier animalito que ustedes tengan, cerca del 80% de esa actividad de vías metabólicas está siendo regulada por este mecanismo. Y vamos a ver que es bonito porque tiene una lógica muy, muy inteligente. ¿Sí? Bueno, ¿y en qué consiste? Aquí dice que se llama inhibición alostérica. A esto se llamaba activación alostérica. Esto es inhibición. Es decir, esta sustancia D, además de ser el producto final de la vía, porque ustedes se dan cuenta que es el producto final, ¿sí? Dice que es inhibidor, es decir, modulador negativo. ¿De quién? De la enzima que manda la parada aquí. Entonces esto, y bueno, ¿y cómo lo entiendo? Sencillo. El exceso de producto, ¿sí? Inhibe a la vía principal, a la enzima reguladora de la vía, ¿cierto? Y casi siempre esa enzima reguladora puede estar de primera o entre las primeras. Sí, no hay que esperar a hacer muchas cosas. Bueno, ¿y eso por qué tiene que hacerse así? Por una lógica sencilla. Hablábamos de lógica, ¿cierto? Si hay suficiente D, que es el producto que necesitamos, pues ¿para qué hacemos más? Hay que inactivar esa vía para que no haya más de esto, porque ya no se necesita. Bueno, una cosa es que ya no se necesite. La otra cosa que sabemos es que cualquier metabolito, es decir, cualquier sustancia de estas que se acumule, así lo llamamos metabolito porque viene del metabolismo, o intermediario metabólico también se le da esos dos nombres, metabolito o intermediario metabólico. Cualquier cosa que se acumule genera entorpecimiento del trabajo metabólico, genera posiblemente estrés, enfermedad, baja en la producción, muerte, etcétera. Entonces, eso no se puede permitir. Por eso es que este es el más utilizado. Que el producto, y miren que es bien inteligente, que el producto se haya convertido en el inhibidor de la enzima clave que regula la velocidad de toda la vía. Entonces, por eso les digo que es el que más se utiliza. ¿Sí? En síntesis, todos estos mecanismos que ustedes ven aquí, ¿sí? Funcionan como las enzimas son rápidas, ¿cierto? Hablábamos de los números de recambio, de millones por segundo o por minuto, dependiendo de cuál enzima sea. Entonces, estos mecanismos tienen que ser también inmediatos. Esto funciona en fracciones de segundo. Una hormona, por ejemplo, ustedes cuando se asustan producen una hormona que se llama adrenalina y uno sabe que inmediatamente el corazón empieza a latir. No es ni un segundo lo que se demora eso es mucho menos. Si un animalito está, pues los que hayan hecho cirugía, se le detiene el corazón, pues le inyectan adrenalina e inmediatamente empieza a latir. Entonces la cosa funciona de manera rápida con todos estos mecanismos que aquí están. Pero entonces la pregunta sería, ¿y será que todo lo tenemos que regular así en fracciones de segundos? ¿No habrá procesos que tarden un poco más? Sí, los hay, claro. De hecho, también hay mecanismos para ese tipo de situaciones. ¿Por qué razón? Y aquí entra esta parte que apareció acá. Pronto la animación la podíamos haber hecho de otra manera. Que aparezca recién ahora esto. Si las enzimas son proteínas, son la inmensa mayoría, ¿cierto? Son proteínas. De vez en cuando hay una ARN por ahí, pero bueno, la idea es que para que la enzima esté trabajando, pues necesito haberla hecho primero. Y la célula fabrica sus enzimas. ¿Sí? Entonces, si yo hago síntesis de proteínas, si yo hago síntesis de la enzima, mientras la hago, pues me demoro un tiempito más largo que las pequeñas fracciones de segundo que tomarían que algo la active o la inactive, porque la enzima ya está hecha. No, mientras la hago,
que es un proceso costoso energéticamente y un poquito más demorado, no es que se demore mucho, pues son solo minutos, pero minutos contra fracciones de segundo, la cosa es diferente. Entonces, pues a otra velocidad. Entonces, también puedo regular aquí este proceso. Es decir, regular la síntesis de proteínas, que es como lo más interesante también. ¿Sí? Y es la última parte que miraremos. Cómo hacer que las proteínas se produzcan en mayor o menor cantidad. Y a nosotros nos puede pasar, ahorita les pongo un ejemplo con esto. Yo puedo, bueno, pongamos el ejemplo de una vez. Supongamos que el ternero acaba de nacer, ¿sí? Estaba recibiendo a través de la placenta la glucosita, que es el combustible que necesita, ¿sí? Pero apenas nació, inmediatamente tiene el reflejo de succionar el pezón, ¿cierto? Y entonces, pues claro, empieza a succionar y como tiene hambre, va a estrenar el tubo digestivo y otro poco de cosas. Miren, miren lo que va a pasar ahí. Al succionar no le va a salir sangre con glucosa. De ese pezón va a salir leche. Y en vez de glucosa va a salir lactosa, que es una molécula distinta. Una molécula que exige que exista una enzima que se llama lactasa en el intestino del animalito. El animalito, como recién nace, no la tiene. ¿Y por qué no la tiene? Por esos principios de lógica molecular. ¿A qué me refiero? Miren, miren cómo vamos hilando todas las cosas. Hacer proteínas es costoso. Hacer lactasa, el ternerito, el embrión o el feto del ternero no se ponía a hacer una proteína que le iba a costar energía hacerla si no la iba a necesitar. Miren que es inteligente eso, no hacer lo que no se necesita. Pronto los humanos no somos así, a veces hacemos cosas que no necesitamos. Toda la publicidad nos pone a consumir cosas que no necesitamos, ya sabemos cómo somos, pero el organismo no trabaja así, afortunadamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega esa lactosa al tubo digestivo del animal, no encuentra lactasa. Ah, pero él tiene una información genética porque es mamífero, ¿cierto? Entonces tiene que hacer a partir del ARN con el que mensajero para hacer la enzima, hay que hacerla, ¿sí? Entonces, pues si el ARN ya estaba, pues se hace la enzima en cuestión de algunos minutos, si el ARN ya estaba, ¿cierto? Entonces, aquí hay una posibilidad de regulación. Puede haber activación de la síntesis de proteínas o inhibición, señales que prácticamente el medio ambiente o la nutrición que estemos dando harán que se haga o no se haga esa enzima. ¿Sí? Miren que si no voy a necesitar la enzima, pues mejor inhibo esa síntesis de esa proteína, pero si la necesito, la activo. ¿Sí? Y esto funciona, como les digo, en cuestión de minutos, quizás unas pocas horas. Pero puede ser que la cosa, lo del ternero puede ir más allá, ¿cierto? Como acabó de nacer, de pronto no tenía ni siquiera el ARN. Es decir, hay un proceso adicional que es este, sacar de su información genética el ARN para poder hacer las proteínas y sacar esa información genética acá. Esto puede tardar ya no horas, sino días. De hecho, pues ustedes se habrán dado cuenta, nos sucede también en los humanos, que las heces de nosotros cuando somos bebés, las primeras heces, pues prácticamente son una diarrea. ¿Por qué? Porque no hemos podido procesar, no tenemos con qué procesar esa lactosa, ni las proteínas, ni otras cosas que vienen en la leche, porque todo lo recibíamos hecho por allá. Y con el tiempo las heces van cogiendo consistencia. ¿Sí? Es decir, un animalito que recién nace no hace un popó directamente bien sólido como si ya llevara un mes de nacido, pues nos pasa a nosotros también. Uno lo ve más pues, en el pañal, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere acá? Que hay otros mecanismos de regulación, ¿sí? Para inducir, como dice aquí, miren las palabras que se usan son, en vez de decir activar, se dice inducir. ¿A qué se refiere? Coger el ADN y hacer que se exprese. O
Esto pues puede ser en el caso del ternerito que necesitó digerir la lactosa. Entonces tocó coger el gen de la lactasa, activarlo, producir el ARN, transcribirlo para hacer la proteína. Entonces la vuelta es un poquito más larga, por eso se tarda unos cuantos días. Y lo otro también es posible. ¿A qué me refiero? Si el ternero crece y en algún momento se desteta y le toca empezar a comer pasto, ya no le van a dejar más leche, ¿cierto? La leche es para la producción de leche, para lo que sea. Destetaron el ternero. Entonces, pues ya no le va a llegar lactosa. Si se pone a fabricar, a hacer todos estos procesos, sería un gasto energético que no es conveniente. Entonces, el organismo también tiene la posibilidad ya no de inducir, sino de reprimir la expresión de ese gen. Es decir, no va a haber ARN, no va a haber proteína. ¿Por qué? Porque no se necesita. Y porque todo esto obedece una lógica. Por eso les digo, si uno conoce esa lógica, se puede ahorrar unos cuantos pesitos y se puede ganar unos cuantos pesitos adicionales, dependiendo de cómo lo manejemos. ¿Sí? Entonces, en ese esquema generalote que ustedes ven ahí, nos vamos a mover cuando analicemos las vías metabólicas. Recuerden que esto es una cosa de visión general. Ahora sí, miren que hicimos un viaje desde las moléculas, nos metimos a la célula, los organelos, la cuestión general, y ahora sí, para finalizar esta primera fasecita, aunque ya nos dieron nos vamos a meter a los órganos, para decir algunas cositas sobre los órganos. Entonces, tomémonos unos 15 minuticos, faltan 2 para las 4. A las 4:15 retomamos, pero quédense con esa caricatura que está ahí. Sí, el médico le dice al paciente que se lo ve como un poquito gordito y de cierta edad, ¿cierto? Pues cuando ya uno ha acumulado más de lo que necesita, a veces come más de lo que necesita, miren que no es que sea acuerpado, sino que es gordito nomás. El bracito no se le ve con mucho músculo. Entonces le pone una disyuntiva al médico. Le dice, usted elige lo que mejor le conviene. ¿Sí? Un horario de hacer cositas. O hace ejercicio 1 hora al día o está muerto 24 horas al día. Usted elige. Sí, tiene que ver con todo esto, todo este asunto del metabolismo. Y es bastante ingenioso. Bueno, comentarios o paramos y luego seguimos. Profe, está muy bien explicado, ¿no? Chévere. No, Bueno, ya tomemos un break. Tomémonos un tintito y volvemos. ¿Listo? ya listo, perfecto. Ok.